Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de la serie 609 Bedtime Story basados en el libro. Solloza como un pobre bebé y no parece avergonzarse de ello. Debe haber pasado por un verdadero tormento, supongo. Lo siento mucho por él. Limpio las lágrimas de su rostro con la otra mano. Luego me acerco con la intención de besar su frente lo más suavemente que puedo. Entonces algo nos interrumpe. Pasos. No dudaría si esos escalones no se detuvieran justo enfrente de mi habitación. Golpe. Ambos nos sentamos con la espalda recta espontáneamente y miramos la puerta cuando escuchamos que esa persona está tratando de abrir la puerta. Mientras trato de averiguar quién entra, el chico toma mi mano y la sostiene con fuerza. Lo miro y él está mirando a la puerta con horror. Puedo decir lo agitado que está por su respiración y cómo se mueve su nuez de Adán cuando traga. Ahora me he dado cuenta, este intruso viene por él, y está sucediendo muy rápido desde este punto. El chico voltea a mirarme con los ojos muy abiertos, moviendo la boca como si tratara de decir algo, pero no pudo llegar a tiempo. El invitado no invitado abre la puerta y entra. Cierra la puerta, pero no está completamente cerrada. Luego camina directamente hacia el niño. Por extraño que parezca, trato de memorizar tantos detalles de este visitante como sea posible. Es alto, voluminoso, viste una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta del mismo color y un par de jeans en un tono oscuro. También lleva un casco a rayas negras y rojas con visera cromada. La mayor parte de las partes de su cuerpo están debajo de su ropa, a excepción de su mano izquierda, de la cual dos de sus dedos, el anular y el meñique, están envueltos en vendajes tan gruesos que parece que lleva un yeso. Se lleva la mano derecha al bolsillo trasero y es en este segundo que estoy petrificado. Es este segundo cuando el joven a mi lado mira al intruso como si estuviera suplicando por su vida. Es en este mismo segundo, el hombre aprieta el gatillo y la bala atraviesa al joven. Su sangre se esparce por toda el área y algunos me salpican. Sí, acabo de presenciar toda la escena del crimen. El primer sonido es de mí gritando a todo pulmón y el segundo es de mí aterrorizado en el piso laminado. Con los ojos bien abiertos, me levanto frenéticamente del suelo. La habitación todavía estaba en completa oscuridad. Apresuradamente alcanzo el interruptor en la pared y enciendo las luces solo para encontrar que, además de mí que estoy temblando de miedo extremo, no hay nadie más en la habitación y todo permanece en su lugar como siempre ha estado. Correcto, eso significa que esta habitación está limpia. ¿Estaba soñando? Maldita sea, me asustó muchísimo. Dejé escapar un gran suspiro una vez que supe que solo era una pesadilla. Sin embargo, debo admitir que se sintió tan real y aterrador. Mira, mi corazón todavía está acelerado y todo mi cuerpo está empapado en sudor. Supongo que también debo haberme hecho pis en los pantalones si hubiera bebido más agua antes de acostarme. Sacudo la cabeza ante lo miserable que soy y luego me siento en la cama. Para alguien que nunca regresó a su habitación antes de las 2 a.m. y acaba de despertarse de un incubo como yo, volver a dormir no es tan fácil. Agarro mi teléfono y miro la hora en la pantalla.